la verdad que yo la primera vez que escuché esa alabanza me estremecí por la sencillez de la hermana y el varón que cantan ahí y por la fuerza interpretativa que tiene. Sí. Saludo a todos quienes nos van a acompañar. Un saludo para usted, pastor, para su familia, para el hermano Leo. Amén. Nuestra hermana Roxana Jara, que también nos está ahí saludando y compartiendo también. Agradecemos la presencia de nuestra hermana Roxana, que siempre está ahí a la palestra, ¿no es cierto? Compartiendo los programas. Y no solamente sino muchos programas que son de edificación, algunos que no se pueden abrir, esta política de Facebook que muchas veces no nos permite llegar y tampoco permite que nosotros podamos ver algunos programas tan restrictivos, Sí. este sistema hacia el cristianismo, pero cuando se trata de programas donde hay palabras corruptas, videos de pornografía, eso no cesan nunca. Andan siempre circulando por ahí, por lo tanto, ¿no es cierto? Dios reprenda toda potestad del diablo que quiere estorbar, porque a nosotros con el hermano Marilao conversamos así tal cual como estamos ahora normalmente, pero apenas empezamos a transmitir nos robotizan la voz y la ponen así como lenta, a veces rápida, y eso no es una simple casualidad, el sistema que nos está queriendo hacer a un lado. Por lo tanto, en esta noche les deseo a todos mis hermanos en Cristo Jesús que la paz y la gracia de Dios se derrame sobre sus vidas, sobre sus matrimonios, que el Señor abra puertas de trabajo, tenemos peticiones, hay mucha pobreza, hay mucha necesidad y cesantía aquí en el campo donde se ha disparado con niveles insospechados en otros tiempos, teniendo tanto extranjero que está trabajando a mitad de precio, y este sistema lo único que ha hecho es enriquecer a los que ya eran demasiado ricos. Por lo tanto, como contribución a nosotros los de más bajos recursos no nos representa, y nosotros podemos a partir del Evangelio, ojo, a partir del Evangelio hacer nuestras protestas sociales, como como Juan el Bautista en aquellos días le dijo a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano, pero a partir de lo que estaba escrito en la ley. Correcto. Y Oseas y Amós, profetas de la reforma social, también ellos reprenden al pueblo porque exprimían a los pobres, ¿no es cierto? Y ellos cada vez estaban más que asquerosamente ricos y vivían en orgías, vivían en borrachera, y al pobre lo compraban por un par de zapatos. Por lo tanto, nosotros, repito, a partir del Evangelio podemos exponer nuestras protestas sociales. Recordemos que hubo hermanos que en la antigüedad, con ayuno, con oración y a partir del Evangelio, criticaron las políticas de la esclavitud y mediante la gracia de Dios obtuvieron beneficios para las clases más bajas. Por lo tanto, es la labor que nos compete, no enrolarnos en un partido político, no militar, sino a través del Evangelio, como lo hizo Pablo en su tiempo, ¿no es cierto? Porque Pablo todo lo evangelizó. El soldado, los Juegos Olímpicos y así una serie, todo lo trajo cautivo al conocimiento de Cristo. Me alargué un poco, pero sirva esto como preámbulo, ¿no es cierto?, para que tengamos una visión clara acerca de los gobiernos que nos perjudican como cristianos, y oremos al Señor para que el próximo presidente sea un hombre que no esté desafiando a Dios como ha sido desafiado, y ponga una persona con sentido común
para que nuestro país no sufra las consecuencias, porque esto, insultar a Dios de la manera que lo ha hecho este gobierno no es gratis. Ya estamos sufriendo los coletazos ya, por lo tanto, Dios nos bendiga, Dios nos guarde y ponga un presidente, ¿no es cierto?, que tenga temor de Dios, que tenga sabiduría de Dios. Verá usted que basta una palabra maldicha por un presidente y puede formarse hasta una guerra. Por lo tanto, Dios nos ayude en todas las cosas, bendiciones, y como he dicho anteriormente, un abrazo para toda la sintonía. Amén, mi hermano Alberto. Dios le bendiga. Estamos en espera de mi hermano Leopoldo ya. Hay veo 4 conectados yo acá, pero no veo, hermano Alberto. No sé a quién tiene usted ahí. Yo veo 4 conectados, ahora 3. Veo a mi hermana Roxana Jara, quien nos está saludando, nos ha compartido y nos envía paz y gracia de Jesucristo. Es la única que ha comentado. Dios le bendiga a mi hermana Roxana y a todos quienes se van a ir integrando paulatinamente a esta transmisión. Amén. Bien, lo que nos convoca en este día es la omnipotencia, el Dios omnipotente, todo lo puede. Voy a tomar un texto de Génesis. Dice, era Abraham de 99 años cuando le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Se le presenta, ¿cierto?, como el Dios todopoderoso. Ahora, la importancia de cómo Dios se revela en su palabra y el beneficio para nosotros como hombres, que conozcamos, ¿cierto?, al Dios que estamos predicando, porque si bien es cierto, ayer, bueno, en la reunión, el culto ayer, nuestro hermano Leo exponía el tema de la unicidad, que es un tema escritural, que nos dice y que nos enseña que Dios es uno, ¿verdad? Y que Jesucristo es Dios, pero hay otros atributos que la iglesia también debe conocer para poder conducirse, ¿verdad?, en este tiempo. Así como usted recién hablaba, ¿cierto? Los tiempos que estamos viviendo son difíciles, pero nosotros sabemos, como dijo el apóstol Pablo, a quién hemos creído. Omni es todo, potente es poder. Y ahí está la palabra conjugada, ¿cierto? Tiene todo el poder sobre todas las cosas, en todos los tiempos y en todas las formas. Por eso que ahí hacemos alusión de lo que usted acaba de decir. Debemos orar, ¿verdad? Debemos orar, primeramente para ser tenidos como por ahí, como dice la Escritura, por digno de escapar, y también para que tengamos un pasar y en esta tierra, mientras esperamos, ¿cierto? Ya sea la muerte, la partida de este mundo o el arrebatamiento, estar firme, ¿cierto?, con la ayuda de nuestro Dios. Hermano Alberto, ahí partimos con la omnipotencia de nuestro Dios. Amén. Dios bendiga también a nuestra hermana Rosa Cristina Medina Abarca, que también nos está compartiendo. Gracias, hermana Amén. Roxana, hermana Rosa Cristina, por compartirnos. Tenía yo también acá presente el texto que usted expuso, porque la palabra omnipotente también es traducida todopoderoso. Sí, amén. Y aquí recordemos, 90 años, ya la vida se había cortado considerablemente en relación a los antediluvianos. 90 años proponía una edad ya muy avanzada, aun cuando Abraham fue llamado de mucho menos edad. Ahora han pasado los años y Dios se presenta a él como el omnipotente. La misión que se le está encargando a Abraham no es para nada fácil, por eso es que Dios se presenta a él como el omnipotente. El que todo lo puede hacer. Abraham ya tenía dudas acerca de su senectud o de su vejez,
y de hecho lo manifestaban. Abraham, cuando le dijo al Señor, he aquí no me has dado prole y será mi heredero, ¿no es cierto?, ese Damaseno Eliezer. El Señor no le dio una respuesta concreta o directamente a lo que Abraham estaba planteando, sino que lo sacó afuera de la tienda. Le dijo, mira la estrella. Amén. Luego le mostró la arena del mar, le dijo, si puedes tú contarla, así será tu descendencia. Por lo tanto, esas limitaciones interiores que tú tienes no te quiten, ¿cierto?, la fe ni la esperanza de que yo tengo en mis manos todo el poder para realizar Amén. este plan que estoy haciendo. ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, en la mente nuestra, esto tiene que influir de una manera tal como si yo fuese manejando, ¿no es cierto? Y por error me atravieso una luz roja y carabinero me detiene y me saca una multa. Entonces viene un superior al carabinero que me multó y él me dice, no te preocupes, yo puedo anular esa multa. La puedo anular, tengo el poder. Y yo le creo y lo acompaño y él va y anula esa multa. Eso es lo que Dios le plantea a Abraham, y por eso es que le dice, muestra a él como el omnipotente. Recordemos que en las 7 iglesias del Asia, el Señor a cada una de las iglesias se presenta con una característica distinta, ¿no es cierto? Amén. Había una iglesia donde le dice, el que tiene la espada aguda, la espada de 2 filos en sus manos, y la espada es un arma de castigo, y la iglesia por ahí estaba haciendo algo malas cosas, y él le presenta, ¿no es cierto?, para que vea que si no actúa de buena manera, puede recibir el castigo de Dios. Hay 2 libros dentro de las escrituras que son las que más enfatizan la palabra todopoderoso. Uno de aquellos libros es Job. Amén. Y el otro es el libro de Apocalipsis, donde más veces se repite la palabra todopoderoso. En Job aparece 12 veces y en Apocalipsis aparece 9, pero también tenemos que ver donde Dios se presenta con la palabra omnipotente, que equivale a lo mismo. Yo estoy hablando de todopoderoso. Sí. Y bueno, los antiguos dicen, que los estudiosos, que el libro de Job es el más antiguo de la Biblia. Sí, dicen que sí. Incluso que Génesis. Por lo tanto, tendríamos frente a esta realidad que tanto el primer libro que fue escrito, que fue Job, y el último que fue escrito por Juan, Amén, son los que más enfatizan acerca de este Dios omnipotente, de este Dios todopoderoso, que él mismo, cuando aparece en el texto que leyó nuestro pastor, cuando se presenta, Abraham le dice, yo soy el Shaddai en hebreo, en griego es Pantocrator, y anda delante de mí y sé perfecto. Y efectivamente Dios es todo suficiente, y Él es todo necesario. Con Él, con Dios, nada es necesario, porque el que tiene a Dios lo tiene todo, pero sin Él, aunque lo tengamos todo, nada es suficiente. Y fíjese que Asaf lo expresó de esta manera en el Salmo 73, en el versículo 25. Dice, ¿a quién tengo yo en los cielos? aleluya.
y fuera de ti nada deseo en esta tierra. Amén. Oiga, me llamaba la atención, pastor y hermanos que nos acompañan en la sintonía, este pensamiento de Asaf. ¿A quién tengo yo en los cielos? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Esto debiera zanjar, o más bien dicho, cortar de raíz toda creencia que esté asociada con uno o más dioses, fuera de nuestro Señor, por supuesto, fuera de nuestro Dios, como por ejemplo dioses falsos, ángeles, María, los santos. Fíjense que la Iglesia católica nombra santo a las personas cuando ya están muertas, y Pablo saludar a los santos que están en Éfeso, está saludando santos vivos. A lo contrario, habría que ir al cementerio a saludarlos. De gente que cree en ánimas y que cree en todo ese tipo de cosas. Asaf zanja este asunto, dice: ¿a qué tengo yo en los cielos? Más que a Dios. Amén. A nadie. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Porque esto viene a redundar un poco con el tema de Todopoderoso, porque la cultura griega, romana y muchas culturas, pero me voy a referir en esencia a la cultura griega. Ellos tenían a Palas Atenea, Hermes, tenían a Zeus, tenían, ¿no es cierto?, un dios para la guerra, la diosa del amor, estaba Eros, estaba un sinfín de dioses, un dios para cada cosa. Amén. Claro. Entonces, cuando ellos vieron todo el efecto contrario, un dios para cada cosa, y cuando ellos vieron un dios para todas las cosas, entonces emplearon el término dioses, porque ellos asociaron la multiforme manera de obrar de Dios, y asociaron que había muchos dioses, pero era un solo Dios omnipotente que tenía poder sobre todas las cosas, y lo sigue teniendo, aunque la escritura, aunque en nuestra realidad pareciera que el mundo se ha escapado del control de Dios. No, está ahí. Y cuando hay un grito en el cielo y dice: los reinos de la tierra han venido a ser de nuestro Dios y de su Cristo, el griego dice: los reinos de la tierra han estado siendo, es decir, que Dios nunca ha dejado de tener el control sobre todo el universo, y él reina sobre aquellos que los hemos aceptado como nuestro rey, y aunque el mundo no le guste, todavía reina y rige los destinos de todo el universo. Pastor, saludo a mi hermano Leo, un abrazo, bendición. Amén, saludo hermano Leo, que viene entrando a la sintonía. Al tiro le doy el pase, hermano Leo. Bueno, la presentación que hace el Señor con cada hombre que trata, ya sea con Moisés, con Abraham, siempre se presenta como un Dios todopoderoso. Ahora, ¿por qué? Hay una razón fundamental. Porque usted lo dijo, el pensamiento humano, ¿verdad?, que muchas veces arrastrado por la filosofía del mundo o por los pensamientos del mundo, tienden a pensar que hay más de un Dios. De hecho, lo tenemos nosotros hoy día con el conflicto con la Santísima Trinidad, que hay un conflicto desde siglos hasta ahora, ¿verdad?, donde se piensan que hay una variedad de dioses, ¿cierto? 3 personas distintas y un solo Dios lo confirma de esta manera. ¿Por qué? Porque el hombre rebaja a Dios a su estatura. Pero fíjese cómo empieza, voy a volver a citar el texto 17 de Génesis. Era Abraham de 99 años, casi 100, al filo, cuando se le apareció el Señor y le dijo: yo soy el Dios todopoderoso. Eso dice: anda delante de mí y sé perfecto. Eso, esa presentación, como por ejemplo Pablo hace las presentaciones, las cartas, Pablo, siervo de Jesucristo, deja en claro quién va a tratar con él. O sea, le pone inmediatamente al hombre quién va a tratar. Por eso la importancia de que la iglesia no conozca solamente la unicidad, sino que también sepa con qué Dios está tratando. ¿Cuáles son los atributos de Dios? Porque muchas veces nos quedamos en la unicidad. A lo mejor pensarán que yo soy contra la unicidad. No, la unicidad es bueno conocer que Dios es uno.
pero están los atributos de ese Dios, porque puede ser uno y puede ser un Dios que no tenga poder, puede ser un Dios que no conozca nada, puede ser un Dios que no sienta nada. Pero sin embargo la Escritura, desde Génesis y Apocalipsis, nos presenta a un solo Dios, pero con muchos atributos. Por eso la importancia de poder, hermano, escudriñar, o sea, sacar a la luz para la iglesia, y lo que dije antes, es importante conocer a Dios, ¿ya? ¿Con quién estamos tratando? ¿O quién está tratando con nosotros? Y por eso que me encanta la presentación que hace aquí en Génesis capítulo 17, verso 1 el Señor, como también la presentación que hace en Génesis 1:1. En el principio crió Dios los cielos y la tierra y no deja lugar a la duda. Lo confirma usted con lo que usted está diciendo de la diversidad de dioses que tienen los filósofos griegos. Juan, cuando Juan escribe en el libro, dice, en el principio era Dios. O sea, perdón, lo voy a leer mejor. Que es similar, dice, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Por qué? Porque los filósofos tenían una idea media errónea con respecto a esto. Que era la palabra y que era también ¿cuánto se le llama? Se me fue la palabra que... la materia y la palabra. Entonces, dejan en claro, hermanos amados, la Escritura es lo más rico que nosotros podemos tener, que deja en claro de que este Dios único tiene atributos de sobra, ¿ah? Y no necesita, por eso es que Pablo le dice a los griegos, como que si Dios necesitase de algo. Dios ni siquiera necesita que nosotros le adoremos, para que quedemos muy en claro con eso. Ni siquiera necesita eso, porque Él tiene una cantidad de millares de ángeles que le adoran en todo tiempo, ¿ah? Entonces, qué bueno que queden claros esto de los atributos y que Dios nos ilumine bastante para poder sacarlos a la luz. Mi hermano Leopoldo Preto, saludos y entra al tiro con al ruedo. Bueno, los saludo también a mi hermano Alberto, pastor, un gusto de verles nuevamente, y a todas las hermanas y hermanos que se conectan también, muy importante. Bueno, lo poco que puedo aportar, porque en realidad este atributo de Dios se revela por sí solo, no hay para qué, como que nosotros pudiéramos aportarle mucho, ¿ya? Si Dios no fuera todopoderoso, no sería Dios, para empezar. Amén. ¿Ya? Eso es como lo primero. Sin embargo, Dios muestra su poder, ¿ya? Su capacidad, su atributo omnipotente, ¿ya? En Éxodo capítulo 6, y ya el verso 3 dice, y aparecí, voy a tomar del verso 1, dice, el Señor respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque como Dios tiene poder, puede hacerlo, ¿ya? Puede hacerlo. Amén. Nosotros a lo mejor podemos tener muchas intenciones, pero no tenemos el poder para hacer aquellas intenciones que tenemos. Sin embargo, el Señor sí las tiene, ¿ya? Y dice, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy el Señor. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Más en mi nombre, yo soy, porque es una conjugación verbal, sí. La palabra Jehová, no me di a conocer a ellos. Amén. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Dice, asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy el Señor, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que os sacó debajo de las tareas pesadas de Egipto. Bueno, ahí hay una demostración clara de que Dios tiene el poder, porque si bien es cierto, Él lo verbaliza primero, ¿ya? Él lo verbaliza, Él dice, yo voy a hacer esto,
Sí, ¿Por amén. qué? Porque tiene una potencia para hacerlo, porque tiene la capacidad para hacerlo. No necesita ayudantes tampoco, ¿ya? Porque a lo mejor hay muchas cosas que nosotros podemos llegar a hacer, pero no por sí mismos, sino que con la ayuda de muchos, ¿ya? O con la ayuda de alguien más. Pero el Señor puede hacer todo lo que Él quiera sin la ayuda de nadie. Todo lo puede hacer por sí mismo, ¿ya? El Señor se dio a conocer frente a los primeros... frente a los primeros llamados, por decirlo de alguna manera, con los primeros que firmó el pacto, se dio a conocer como el Dios omnipotente. Mire, ya, lo primero que da a conocer es la potencia que Él tiene, este atributo que es indispensable, porque para ser Dios, tal como le decía al principio, tiene que ser omnipotente. Amén. ¿Ya? Tiene que poder todo por sí mismo, si no, sería un Dios. En tanto acá nosotros podemos saber con esto que Él es el Dios, ya, el Dios verdadero. Eso para empezar. Amén. Qué importante nosotros podemos ver a la luz de la palabra, hermanos amados, y eso es qué importante mostrárselo a la iglesia. Por ejemplo, cuando Israel sale de Egipto, ¿verdad? Ya culminan las plagas y termina con la muerte de los primogénitos. Dice que Israel rodea a Egipto como tendiendo cierto ir hacia arriba, porque recuerde que los hijos de Jacob venían por ese camino a buscar trigo y Moisés pretende irse por el mismo camino. Pero mire lo que dice el capítulo 14 del libro de Éxodo. Habló el Señor a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den vuelta y acampen delante de Pit Hait Airot, entre Migdol y el mar hacia Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Fíjese, donde los coloca Dios. Dios le ordena a Israel, a través de Moisés, que vaya hasta ese lugar y lo coloca ahí en medio. Luego dice: porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto, y los ha encerrado. Y yo, dice, mire, yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado de ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo. Bueno, la historia nosotros la sabemos, ¿verdad? Dios hizo esto para mostrar su poderío, porque desde el Antiguo Testamento hasta el final de Apocalipsis, Dios muestra todo su poder. Lo mostró, ¿cierto?, cuando se hizo en carne. Por ahí, ¿verdad? Hay un hombre que tenía la mano seca y Dios le dice, para mostrar, el Señor Jesucristo le dice: ponte en medio. Y le sana la mano delante de todos, en un día de reposo. Entonces, Dios a través de la Escritura ha mostrado su gran poder. Y creo que donde como podemos decir nosotros, la mayor victoria y el mayor poderío fue demostrado en la cruz. Sí, porque ahí sí que Dios mostró todo su potencial, todo su poder, porque la debilidad de Dios es lo más fuerte del hombre. Fíjese. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Qué nos queda a nosotros como hombres, como seres humanos que somos limitados, hermanos amados? Y de solamente darle gracias a Dios porque se ha manifestado y se ha revelado a nuestra vida. Hermano Alberto, Dios le bendiga. Sí, parece que estamos todos, y esto gracias a Dios, en un acuerdo común o en un espíritu, porque también tengo acá el texto que tomó mi hermano Leo. Amén. ¿No es cierto? Estamos hablando del Dios Todopoderoso, que su equivalente es también omnipotente, como dije, en hebreo el Shaddai y en griego el Pantocrator. Y también había meditado en Éxodo capítulo 6, verso 3, donde dice: y aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Lo dije delante, a cada una de las iglesias se le presenta con una característica diferente
para que la iglesia corrija los errores que estaban cometiendo. Ahora, ¿qué importancia tendría que Dios se presentara como el Dios omnipotente ante Abraham? Nuestro pastor acaba de nombrar la trayectoria. Acá un pastor dijo que no se sabía por dónde Israel había cruzado el Mar Rojo. Yo en mi tiempo sabía que Israel salió desde Gosén hasta Ramesés, de Ramesés sube a Sucot, desde Sucot ellos van hasta Sebené, de Sebené van a Pijajirot, que lo nombró nuestro pastor, un poco difícil, sí. Y ellos cruzan el Mar Rojo a la altura de Baal Zephón. Entonces, eso acusa un poco abandono de la escritura, no conocer si la trayectoria está en la Biblia. Puede que me haya saltado algún lugar. Esta edad la memoria ya no acompaña mucho, pero la trayectoria está. Entonces, si la trayectoria estaba trazada, Israel bien sabía a lo que se iba a enfrentar. Es por eso que cuando el Señor se presenta como el Señor de los ejércitos, ese es el título de guerra que él lleva. Por lo tanto, acá se está presentando a Moisés como el omnipotente, porque por las dificultades mismas que ellos tenían que enfrentar. Es decir, si tienes por delante un mar, yo lo abro porque tengo el poder de hacerlo. Amén. Si falta luz, yo voy a hacer una columna de fuego porque puedo hacerlo. Si hay calor en el día, yo voy a hacer nube para ustedes. ¿Por qué? Porque tengo el poder de hacerlo. Y eso es lo que le costó entender al pueblo hebreo. Y a nosotros no nos cuesta entenderlo, nos cuesta creerlo. Amén. ¿Qué es la diferencia? Si ustedes tienen hambre, yo voy a ser el proveedor. Si hay muros, yo los voy a derribar. Eso es lo que quiero que entiendan, que en lo que yo les estoy encomendando, ustedes van a enfrentar muchos riesgos. Amén. Y creo que esta labor dentro de nuestra iglesia debiera corresponder al discipulado. Cuando se hace discipulado, no decir, no, si usted va a aquí, no le va a faltar nada. No, Dios le va a dar en abundancia. Entonces, pero de repente cuando tenemos situaciones difíciles y no nos han sido enseñadas, hay que entender que por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Entonces, más en mi nombre, ahí aparece el tetragramaton, que son la IHWH, que es impronunciable. No me di a conocer a ellos. Cabe recordar que el nombre de Jehová precisamente fue adoptado para suplir el tetragramaton, y como quiera que sea, Dios se aparece a Moisés como el omnipotente, como dije, en relación a todo, que lo que él promete lo cumple, y que además de cumplirlo, él perfecciona todo aquello que comienza, y lo dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, verso 6, estando persuadido de esto, de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ahora, el término persuadir se refiere a la acción de ser convencido o ganado a través de la razón, la lógica o por consideraciones morales, con el objetivo de cambiar la forma de pensar o la forma de actuar de alguien. Sin ir más lejos, recordemos el pensamiento de Saulo versus el pensamiento de Pablo. Amén. ¿Cierto? Que cambió radicalmente. Por lo tanto, aquí lo que el Señor
les está inculcando es una mentalidad ganadora, una mentalidad de vencedores. Ustedes están conmigo, yo soy el Dios Todopoderoso, y porque todo lo puedo, para mí no importan los conflictos, los problemas y demás cosas que tengan que enfrentar. Ustedes están con el que todo lo puede. Pero aquí es donde nosotros entendemos que Dios nunca falló, y lo que flaqueó fue la fe, y en parte también intervino la desobediencia, ¿no es cierto? Entonces, como digo, cuando la persona se aferra a que está junto al Dios Todopoderoso, porque entendámoslo de esta manera, ya, si yo fracasé, es posible que el enemigo pueda sembrar en mí la semilla de la duda, y no es todopoderoso el Dios que tú tienes, pero cuando la mente está ejercitada en la fe y está en conocimiento de la palabra de Dios, nosotros leemos cuando Ruth junto a Elimelech, Malón y Kelión abandonan la tierra de la promesa, y allá en Moab mueren Elimelech, Malón y Kelión, y ella regresa a Belén y dice en Ruth capítulo 1 verso 20, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Amén. Sí. O sea, esta angustia que estoy sufriendo es porque Dios la permitió. No es algo que haya escapado de su poder, pero también está confesando que Dios tiene todo el poder para cambiar su situación, como de hecho a la postre la cambió. ¿No es cierto? Amén. Ella no reniega. Hubiera podido decir, bueno, no era tan todopoderoso el Dios como me hayan contado. No, ella dice, en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Pero ese mismo Todopoderoso que me puso en la angustia, también tiene el poder para cambiar, para revertir esta situación, y creo que es lo que de repente a nosotros nos falta un poquito, pastor Polo. Amén. Amén. Es que por eso es que Dios se manifiesta a través de la palabra, y eso es importante, y siempre lo he dicho, que el consejo que el apóstol Pablo le da a Timoteo de predicar la palabra no es para que, como dice mi hermano Leo, muchas veces sea un tirador de texto, sino que exponga la palabra. La exposición de la palabra es la que alumbra. La iglesia no va a adquirir fe mientras no se le exponga la palabra con claridad, como está escrito. En Job dice, con Dios está la sabiduría y el poder, fíjese. O sea, fíjese la seguridad de Job. Job tenía dos tipos de riqueza, una material y la otra espiritual. La riqueza espiritual va primero. Dice que Job era un hombre temeroso, ¿cierto? Perfecto, recto y apartado. Ahí está la riqueza que Job tenía material. Es la que el diablo nunca pudo tocarle. ¿Por qué? Porque él tenía la seguridad en Dios. El problema nuestro es que todo lo rebajamos a lo terrenal, porque no buscamos el reino de Dios. Cristo fue enfático en decir buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás será por añadidura. O sea, mi hermano Leo anoche predicaba con respecto a amar a Dios. ¿Cómo yo voy a amar a un Dios que no conozco? No puedo amar a un Dios que no conozco. Si la revelación está en la Escritura, los predicadores, los pastores son los responsables, usted lo dijo, los discipulados. ¿Dónde están los discipulados? ¿Dónde están los discípulos? Jesús le dijo a los apóstoles, id y haced discípulos. El problema es que hoy día hay una confrontación entre la emocionalidad que se quiere dar a la iglesia, que es paja molida, y la contextura real firme, que es la predicación del evangelio. El sucesor de Moisés, que fue Josué, Dios fue enfático, le dijo, nunca se aparte este libro de ti. En él meditarás de día y de noche. Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores ha sentado, sino que en la ley del Señor está, ¿qué cosa? Su delicia. Entonces, si usted fija a los hombres que confiaron en Dios, que fueron muy cercanos a Dios, por lo general hacen el consejo. El mismo apóstol Pablo, cuando reúne a los ancianos en Mileto, les dice, yo no he rehusado
a anunciarlo. Todo el consejo, todo es un todo. Entonces, mientras nosotros no le enseñemos a la iglesia a Jesucristo, no solamente en la unicidad, sino que en todo su contexto, en todo su atributo, mostrarle a Dios completo, hermanos, vamos a hacer un pleno fracaso. La iglesia va a hacer un pleno fracaso. Pero la iglesia no puede fracasar, porque el Dios que tiene la iglesia, que es uno solo y su nombre es Señor Jesús, es completo. El Dios que tenemos nosotros es completísimo. Hermano Leo, Dios le bendiga. Es importante lo que han dicho ustedes, porque igual es imposible, y tampoco le podemos echar solo la culpa a los pastores y a los ministros, porque nosotros como pueblo también tenemos que tener la capacidad de saber qué es lo que estamos comiendo, y cuando no nos guste algo, decirlo, ¿ya? O sea, sobre todo los varones, la Escritura enseña, portaos varonilmente. Amén. ¿Ya? No es que portarse varonilmente, según la Escritura, es salir a echarle la bronca al vecino, o si el chofer no me para la micro, tirarle piedra a los vidrios. No, eso no es portarse varonilmente para decir, es decir las cosas cuando hay que decirlas de frente. ¿Ya? Porque nosotros tenemos un ejemplo a seguir. ¿Ya? Amén. La Escritura nos demuestra, yo tomaba cierto Éxodo 6:3 al principio, porque Dios le hace una promesa a Israel y le dice que lo iba a sacar de tareas pesadas, ¿ya? Y no lo iba a hacer así porque sí nomás, ¿ya? Lo iba a hacer con brazos fuertes, ¿ya? Con mano fuerte, con brazo extendido, ¿ya? Iba a aplicar poder, iba a aplicar fuerza, ¿ya? Si Dios hubiese, podría haber enviado la palabra y listo. Pero no, Él usó este medio para mostrar su grandeza y su poder, porque este atributo no puede pasar por alto delante de nosotros. Este atributo de Dios no puede ser algo que lo miremos en poco. Amén. ¿Ya? El mismo Éxodo capítulo 15 dice que el Señor dice, tu diestra, oh Señor, ha quebrantado al enemigo. Es decir, el poder de Dios quebrantó al enemigo. Y la única forma de nosotros poder quebrantar al enemigo es usando la verdad. Y la suma de tu palabra, dijo el salmista, es verdad. ¿Bien? Entonces, lo único que tenían que hacer los israelitas es lo que les dijo el Señor, estar quieto y ver su salvación. Dios no necesitaba a los israelitas, no necesitó un ejército. ¿Ya? Lo hizo solo Dios. Pero hay cosas que nosotros pasamos por alto. ¿Ya? O sea, la palabra es importantísima, es fundamental. Pero si usted no ora, tampoco va a tener ánimo de leer la palabra. Si no buscamos a Dios, no vamos a tener interés en Dios. Por eso lo que usted decía, pastor, es importante conocer a Dios para poder llegar a amarle. ¿Ya? Los discípulos estuvieron con él 3 años y medio, ¿ya? Y ese tiempo que estuvieron con él, que lo tuvieron cerca, lograron llegar a amar al Señor, no por los milagros que hacía, porque si fuera por eso, ¿ya? Recuerde que habían unos a los que les dio pan y peces y lo querían coronar como rey, pues tuvo que arrancárselo. Amén. ¿Ya? No aceptó, porque Dios no va a hacer rey de alguien que esté pendiente de puro llenar el vientre. Ya, ven. Ya, él es un rey honorable. Usted tomaba a Job, pastor, ¿ya? Y la firmeza que tenía Job era su integridad. Sí. Él sabía que Dios es justo y que no lo iba a juzgar a él como pecador, porque él sabía que él era íntegro delante de Dios. No se justificaba en su justicia, no. Porque él dijo, el mismo Job dijo, si fuere malo, ay de mí, y si fuere justo, no levantaré mi cabeza, estando hastiado de males. Amén. Amén. Pero una cosa es importante saber. Me salí, parece, a ver. No, está bien, está ahí. Lo tenemos. Está congelado, no, pero sigue hablando. Se salió. Está frisada la imagen. Sí, está frisada, sí.
Pero qué bueno, hermano, yo tengo otro caso acá, otro acontecimiento, por ejemplo, con los varones hebreos. El hecho de lo que significa conocer a Dios. Y fíjese, bueno, sabemos la historia que no como nosotros hace una estatua, ¿cierto? Y manda que la adoren. Bueno, y estos varones judíos, y me impacta esto, y siempre me ha impactado, porque fueron llamados, ¿verdad?, para rendir cuenta delante del rey. Y dice, entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrán, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Voy a ingresar al hermano Leo. Una pausa. Ay, no lo puedo agregar. Ahí sí. Ahí sí. Lo tengo. Ahí sí. Ya, Es que donde me llegan notificaciones ya, no. cada rato. Es que solamente estaba congelado, pero la voz se le escuchaba. Sí. Sí, estaba congelado, así que no hay problema. ¿Va a concluir? Ya. Sí, Ya. sí. Bueno, ahora quiero relevar al Señor. Pues. Dice en Éxodo 15, dice, el Señor es varón de guerra. Es varón de guerra. No enfrentó solo una nación, porque el imperio egipcio era un imperio gigante. Sí, amén. Si la gente, mira como que echaba los carros al mar, ya no fue cualquier cosa. Era el ejército más poderoso en ese tiempo del mundo. Sí. Y Dios se enfrentó al faraón, ¿ya? Y a todo su ejército, con todos sus caballos. Los caballos de ese tiempo eran como los F-35 de ahora, los aviones. ¿Ah? Amén. ¿Ah? Eran como el V2 que tiene Estados Unidos. Esas eran las armas que tenían antes, ¿ya? Las armas poderosas. El caballo, lo dice la Escritura, sirve para la guerra. Sí, amén. ¿Ya? El caballo no retrocedía, el caballo no vuelve atrás. ¿Ya? Entonces, y posteriormente, la mejor demostración de que el Señor es, aparte de poderoso, ¿ya? Es varón de guerra, tiene la experiencia, Isaías clamaba en el capítulo 64, con signo de exclamación, está escrito, dice, oh, si rompiesen los cielos y descendieras, y a tu presencia se ocurriesen los montes como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia. ¿Ya? Eso era lo que quería Isaías, que descendiera. Amén. Y llegó el día en que él descendió. Amén. Y ahí se enfrentó al peor y el principal enemigo del hombre, Satanás, el diablo, sí. Y a todos sus ejércitos, a todas las huestes demoníacas, y se enfrentó solo a ellos. Sí. Y eso es ser todopoderoso, porque además no vino en su gloria, no. Él vino, tomó la naturaleza nuestra. Aleluya, sí, Señor. Dijo, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también. ¿Ya? O sea, si hay alguien que es valiente y que se la puede, es nuestro Señor. Porque no se la peleó al diablo, de Dios a diablo. Se la peleó de Dios a un ángel caído, sí. A un demonio. ¿Ya? Al príncipe de los demonios se la peleó en la cruz, en una humanidad y los venció a todos. Sí, amén. Y cuando descendió, no fue a predicarle a nadie, fue a buscar las llaves de la vida y de la muerte. Y ahora él la tiene. Gloria al Señor. Y a quien quiero, dijo, le doy la vida, y a quien quiero se la quita. Aleluya. Amén. Ciertamente mostró su poderío ahí en debilidad. Y no solamente, amén. Bueno, lo vemos en el desierto. Dice la Escritura que cuando sintió hambre, ahí vino el tentador. No vino antes ni después, vino cuando sintió hambre, en la debilidad de la carne, ¿ya? La debilidad de los hombres hoy día la comía. Por eso que Pablo dice que el reino de los cielos no consiste ni en bebida ni en comida, amén, sino en justicia, paz y gozo. Entonces, eso hay que tomar consideración, hermanos amados, esta cosa. Voy a seguir leyendo lo que pasó con Sadrán, Mesach y Abednego, ¿cierto? Que fueron traídos ante el rey. Me gusta mucho la respuesta que ellos dan, porque es una respuesta, hermanos, que nosotros también deberíamos darla. Fíjese, dice, Sadrán, Mesach y Abednego respondieron al rey, una vez que le hace la amenaza, dice,
Escuche, voy a leer más adelante, dice, y ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego ardiendo. Y le pregunta, ¿y qué Dios, con minúscula, qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, ahí con mayúscula, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, este me gusta, o sea, como que decir, y si no los libra, sepas, oh rey, que no serviremos a tu Dios, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Eso es importante. Ahí hay una madurez espiritual, hay un conocimiento, ahí está el poder de Dios en aquellos hombres, porque no escatimaron, aunque Dios no los librara de ese horno, ellos no se iban a inclinar. Hoy día, lamentablemente, muchos se han inclinado al mundo. Muchos han abandonado la fe o han transado con la fe, han claudicado, han apostatado. Y eso, lamentablemente, hermanos amados, es porque no conocen. Y por eso que la palabra conocer es importante. La predicación que hizo usted, hermano Leo, anoche, con respecto a amar a Dios, eso es importante. Por eso que es importante conocer a Dios, dar a conocer a Dios. Este programa, que por misericordia nos hemos llegado hasta aquí estos días, y le damos gracias a Dios porque nos ha ayudado bastante, a nuestros hermanos también que los colaboran, el único objetivo que tiene es dar a conocer al único Dios verdadero, al único, Amén. con sus atributos, como Él es. En la debilidad, como dice la Escritura, la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Hermano Alberto, Amén. Dios le bendiga. Amén. Fíjese que yo, mientras exponía, mi hermano Paul, no dejaba de pensar. ¿Se recuerda usted cuando Moisés y Aarón fueron a pedirle a Faraón que dejara ir al pueblo? Amén. Sí. ¿Cuál fue la respuesta o la pregunta que hizo Faraón? ¿Quién es? Porque quisiera acoplar esto con un texto que nombró mi hermano Leo. ¿Quién es? ¿Quién es Jehová? Amén. ¿Quién es? ¿Quién es? Oiga, ¿Quién es? Si Faraón hubiese tenido un hombre sabio, un hombre conocedor de las Escrituras, le habría dado la respuesta con el texto que me mencionó el hermano Leo. El Señor es varón de guerra. Aleluya. El Señor es un hombre. Cuidado, que Él es varón de guerra. Amén. Entonces, eso fue lo que le faltó. Yo siempre he ido a las preguntas inconclusas. ¿Se acuerda cuando el Señor le dijo a Pilato, yo para esto he nacido y para esto he venido para dar testimonio de la verdad? Amén. Pilato dijo, ¿y qué es la verdad? Y se dio la media vuelta y se fue y no esperó respuesta. No. Amén. Entonces, por eso digo, esto es conocer a Dios. Amén. El Señor dice, andaré entre vosotros y me moveré, lo que denota autonomía. No dice, me andarán trayendo entre vosotros. Amén. Como esos diosecitos que nosotros conocemos que hay que andarlos trayendo en engarilla ahí para que puedan caminar. Entonces, hay otra cosa que es tremenda en nuestro Dios. ¿Se acuerda cuando el Señor le dijo, apártate Moisés porque voy a destruir a este pueblo? Sí. Y Moisés clamó. Amén. Entonces, es el autocontrol que Dios posee en sí mismo. Porque así como Él sabe tener ira, Él también sabe tener misericordia. Amén. Por lo tanto, si usted se fija, y yo no sé si en realidad tendrán razones algunos
estudiosos de la Biblia que dice que uno tiene que invocar los atributos de Dios, depende del caso que estemos viviendo. Y me explico para muestra un botón, como se dice. ¿Se acuerda cuando David se enfrentó a Goliat? ¿Cómo le dijo? Tú vienes a mí con jabalín y con lanza, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, a quien tú has provocado. Amén. Él en ese momento echó mano de el Señor, como lo dijo mi hermano Leo, como el varón de guerra, ¿cierto? Amén. Como aquel que dijo en Éxodo 14:14, a mí esto es una, llámenlo como quieran, pero a mí me encanta. El Señor en Éxodo 14:14 le dijo: Adonai, Yilahem, Lahem, Beatem, Taharishum. El Señor peleará por vosotros Y vosotros estaréis quietos. Tranquilo, estaréis quietos. Entonces, vemos cómo Dios muestra sus atributos y es verdad que muchas veces coinciden, ¿no es cierto? El Señor, hay un texto donde dice: si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti. O sea, yo soy más que suficiente, soy autosuficiente y no tengo necesidad, como lo dijo nuestro pastor y lo recalco yo, porque muchos han dicho, y lo he escuchado yo, especialmente en la calle: Dios a usted le necesita, Dios a usted lo necesita, el hombre necesita a Dios. Amén. Y voy a volver a repetir en algo que siempre lo he dicho yo. Lo único que encuentro en la Biblia que Dios necesitó fue un burro, que le dijo: vayan a tal lugar y tomen un asno que está allí, y si les pregunta el dueño por qué lo llevan, el Señor lo necesita. Amén. Pero de que necesite al hombre, Dios, no. Nosotros necesitamos de manera imperante a Dios, y tal cual. Por ejemplo, nosotros cuando leemos la Escritura nos damos cuenta de que el hombre es pecador, y se daría cuenta de la urgente necesidad que tenemos de buscar a Dios. Porque nuestro paso por esta vida es breve y hoy en día se llevan otras cosas a la iglesia, otros libros. Yo leía, estaba viendo de estos pseudo cristianos que estaban diciendo que para que el libro en el cielo había un registro de los diezmos. Había un registro de los diezmos. Estoy en deuda entonces. Y que, claro, y que aquellos que estaban endeudados con Dios Me confieso. tenían que ir abonando para que la cuenta se borrara en aquel libro. Dígame, tremenda herejía para conseguir, y con ese afán de meterse en el bolsillo de las personas y querer quedarse con su riqueza. Cuando no hay mayor riqueza, Amén, ¿no es cierto?, que conocer los misterios aleluya, que están contenidos en la palabra de el Señor. Nuestra hermana María Olivia Crisóstomo dice: así es, yo necesito al Señor, yo también, todos necesitamos. Y nuestra hermana María Sobarzo dice: amén, así es mi Señor. Entonces uno dice, ¿cuánto conocemos a Dios? ¿Cuánto? Fíjense que Abraham fue llamado amigo de Dios. Y yo siempre he hecho énfasis en esto. Cuando uno es amigo de una persona, lo llega a conocer tanto, y pongamos el siguiente ejemplo. Yo le digo a mi esposa: Negrita, va a venir el pastor
y ojalá vengan. El pastor Pérez Ceballos, el hermano Polo van a venir aquí a la casa. Voy a hacer una empanada. Pero lo conozco tanto que le voy a decir, sabe que al hermano Leo las empanadas le producen acidez. ¿Por qué? Porque lo conozco. Amén. Amén. Porque nos conocemos íntimamente y eso es lo que tenemos que nosotros en consecuencia hacer con Dios, conocerle. ¿No es cierto? Él lo dijo, Jeremías 9, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, más alabes en esto, en conocerme y entenderme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, ha dicho el Señor. Por lo tanto, todos estos programas han sido hechos en virtud de ir conociendo al Señor, y por conocerle sabemos que Dios aborrece lo malo. Amén. Y que Él no va a estar complacido si nosotros practicamos lo malo. Que Dios ama lo bueno y que incluso dice, el que encubre sus ojos para no ver el mal. Por lo tanto, Dios nos ayude, Dios nos dé fuerza. A esta altura podemos pedir perdón por los pecados que por debilidad hayamos cometido, pero por desconocimiento, créame que no, pastor. Amén. Amén. Aquí está la importancia, hermano, y nuevamente voy a meter el dedo en la llaga, el Espíritu Santo en nosotros. Aquí está la importancia. Jesús le dice, yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Aquí está la operación que hace el Espíritu Santo, que no es solamente para hablar en lengua. Él os enseñará y os recordará todo lo que yo os he dicho. Por eso que les dijo, recibiréis poder. Yo hoy día estaba viendo un culto de unos muchachos saltando. Yo no sé si le aducen al Espíritu Santo esas cosas, hermano. Yo no sé en qué parte de la Escritura sale eso. No lo he visto. Y perdone que se lo diga, el apóstol Pablo cuando confrontó a los griegos con el poder de Dios, mire lo que le dice. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, recuerde que el poderío que tenían los filósofos griegos, a tal punto que ellos, los romanos, estaban gobernando en la parte humana, pero en la mente estaban gobernando los griegos. ¿No? Y eso es indiscutible. Dice, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, con mayúscula. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Mire, el poder de Dios. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento en todas las cosas. Ahí lo dejó más que claro, que nosotros somos los necesitados. Ahora, ¿por qué le dice que Dios no habita en templo hecho por mano de hombre? Porque los griegos hacían un Dios y lo metían en el templo. Se iban, el Dios queda encerrado. El Dios nuestro no queda encerrado porque se va con nosotros. Hermanos, se va con nosotros. Dios vive en nosotros y eso es lo que tenemos que entender. Aleluya, de una vez por todas. Que Dios vive en nosotros porque Él vino a ser morada. Ese Dios grande, ese Dios todopoderoso que hizo el cielo y la tierra. Mire, David dijo, ¿quién es mi casa? ¿Quién soy yo? Fíjese, ¿quiénes somos nosotros para que Dios, hermano, nos haya llamado, nos haya apartado y aún más haya hecho morada en nuestros corazones, siendo como, porque Isaías cuando vio al Señor en el templo no se puso a saltar ni a gritar, ni a silbar. Dice, pobre de mí, que habito en pueblo de labios inmundos, teniendo los labios inmundos, hermanos amados. Hoy día nos da lo mismo, que la presencia del Señor esté en nosotros, nos da lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque hemos mundanalizado la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque no le conocemos. Lamentablemente en los cultos se ha mundanalizado la presencia de Dios. Y por eso no se le adora a Dios en espíritu y en verdad. Y eso es lo que Cristo le dijo a la mujer. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad.
No necesita saltarines ni canguro. Dios necesita que le adoremos conforme a la Escritura, que conozcamos que Él es santo, que conozcamos que Él es todopoderoso, que es omnisciente, que es justo, que es verdadero, que es misericordioso. Necesitamos nosotros conocer a Dios realmente para adorarle como la Escritura dice. Hermano Leo, Dios le bendiga. Amén. Bueno, pastor, de todo lo que han hablado ustedes, la verdad que me llama mucho la atención que Dios usó, ¿cierto? Como decía mi hermano, un burro. Hasta los burros Dios no los desecha. Por eso Balaam, a Balaam no lo desechó, lo dejó a Balaam porque era burro, porfiado, porque le dijeron que no fuera, fue igual a maldecir a Israel. ¿Ya? La plata lo hace eso, pues, claro, Leo. La plata hace eso. Claro, pero los que saltan, a lo mejor está el piso muy caliente, no sé, se queman los pies que por eso saltan. David, hermano, cuando asumió como rey, lo primero que preguntó, ¿ya? Lo primero que preguntó en Samuel, dijo, ¿dónde está el arca? ¿Cierto? Amén. Aunque era rey, en su mente lo primero que pensó fue en el arca, porque la presencia de Dios estaba simbolizada en esa arca. El creyente lo primero que tiene que pensar es la presencia de Dios, ¿ya? Y muchos hoy en día, tal como dice usted, pastor, cometen el error de creer, tal como creyó David, que las cosas la podían hacer de acuerdo a su criterio. Sí. La idea era buena, era un carro nuevo, el que mandó para que trajeran el arca. Era un carro nuevo. Amén. Hacía sentido. Era un carro nuevo, exclusivo para Dios. Pero es que la orden no era esa. No. Yo le había dicho, ya había dejado establecido en la ley cómo tenía que ser el traslado del arca. Amén. No. Pero aún David, siendo rey, ya aún así lo hizo de esa forma. Un rey inexperto. Como hay muchos inexpertos, pastores inexpertos, diáconos inexpertos, obispos inexpertos, ¿ya? Que quieren hacer las cosas a la forma de ellos. Y se olvidan que Dios es el Todopoderoso, que la vida es nuestra y todo está en sus manos. Cuando Dios se le pareció a Abraham en Génesis 17:1, dice que Abraham era de 99 años y se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Yo soy el Dios Todopoderoso. Se presentó con uno de sus principales atributos. No le dijo que era el Dios misericordioso, no le dijo que era el Dios clemente, le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Amén. No lo puede. ¿Ya? Aleluya. Y se lo está diciendo para que tenga temor. Amén. Para que no lo vea como cualquier diosecito que hay por ahí, de estos diositos, ¿ah? Estos diositos que tienen por ahí. Oh, yo soy el Dios Todopoderoso. Esa fue su currículum para presentarse delante de Abraham. Esa fue su carta de presentación. Yo soy el Dios Todopoderoso. ¿Ya? Aleluya. Y le da instrucciones, le dice, anda delante de mí y sé perfecto. Y eso es lo que pasa hoy en día, que todavía este atributo lo tenemos tan en poco. ¿Ya? Fíjese que en Apocalipsis capítulo 19, verso 6 dice, oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como el sonido de fuerte trueno que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. O sea, en el cielo lo alaban, ¿ah? Dicen aleluya. La palabra aleluya significa alabado sea Dios, ¿ya? Eso es lo que significa, ¿ya? Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Es decir, de Génesis Apocalipsis, el atributo de Todopoderoso de Dios está presente. Está presente de principio a fin. Aleluya. Además, dentro de la omnipotencia de Dios, ¿ya? No es solo que Él puede hacer todo lo que Él quiera, ¿ya? Sino que además Él tiene la facultad en su omnipotencia de que si no quiere hacer algo, no lo hace. ¿Y quién le va a decir algo? Si hay algo que está en contra de su naturaleza, tampoco lo hace. El libro de Números, capítulo 23, verso 19, lo tengo aquí. Estoy quedando medio piti, sí, me cuesta leer la Biblia. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará, ¿ya? Entonces,
no solo que Dios todo lo puede, sino que además, Él, si no quiere hacer algo, no lo hace. Y si hay algo que está en contra de su naturaleza, como es la santidad, no lo va a hacer. Dios no va a mentir porque no está en su naturaleza. Amén. No hay nada que lo impulse a eso. ¿Ya? Nada lo compulsa a hacer una cosa como esa. ¿Ya? Por eso que al diablo, cuando le quiso poner tropiezo, le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Ah? No tentarás al Señor tu Dios. No se lo dijo como hombre, no se lo dijo como Cristo, se lo dijo como Dios. Sí. No tentarás al Señor tu Dios. Amén. Sí. ¿Mm? Le dio una orden. Sí. ¿Ah? Sí. Por eso el diablo, pues, Pablo hablaba también, porque Pablo sufrió mucho por causa del Evangelio, ¿ya? Pero él decía, pero no me avergüenzo del Evangelio. Amén. Por el poder y potencia del Aleluya, de sí, Dios. Señor. Porque yo sé en quién he creído, decía Pablo, y estoy convencido de que aquel que es poderoso, de que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Segunda Timoteo capítulo 1, verso 12. La importancia del atributo de la potencia de Dios, de la omnipotencia, ¿ya? De que Él es poderoso para guardar inclusive nuestro depósito para el día en que Dios venga por nosotros. Amén. Esa es la importancia de nuestro Dios. Esa es la importancia de este atributo que estamos hablando hoy día, ¿ya? Que es tan importante y tan menospreciado por todos. ¿Ya? Hoy día solo recitamos textos de la Escritura, pero no le damos el valor, la importancia, la reflexión que tiene que tener cada verso que nosotros leemos. ¿Ya? Esta Escritura, en Génesis 17:1, nos dice mucho, dice, anda delante de mí, sé perfecto, porque yo soy el Dios Todopoderoso. Pues esa es la razón. Amén. Porque Él es el Todopoderoso. Por eso hay que andar delante de Él y hay que ser perfecto. Aleluya, sí, Señor. ¿Ya? Ojalá que nuestros hermanos pudiesen entender esto también. Muchos de los que andan perdidos, que creen que por saltar, yo se lo dije la otra vez, ese es el culto a Baal. Sí. Eso viene de atrás. ¿Ah? Los saltos, las luces, ¿ya? Porque quieren ayudar a Dios. Dios no necesita ayudantes para hacer sus cosas. ¿Ah? No. Así como David intentó poner un carro porque pensaba que era buena la intención. La idea era buena, las intenciones eran buenas, pero no eran conforme al consejo de Dios. No era el mandato, amén. El Dios Todopoderoso no necesita ideas humanas para moverse, para hacer las cosas. Amén. ¿Ya? Él había dejado establecido. Y hoy día muchos pastores creen que, ay, ya no están viniendo los hermanos. Pongámosle luces, pues. Pongámosle luces. ¿Ah? No están viniendo los hermanos, entonces no prediquen tanto. 10 minutos de predicación, 5 minutos de testimonio, contamos historias que son entretenidas, 3 minutos de soltar la palabra, 2 minutos para leerla, y después tenemos 2 horas para saltar. 2 horas para bailar, para hacer movimientos, ¿cierto? Y el ejercicio corporal, dijo el Señor, a través del apóstol Pablo, para nada aprovechan. Amén. Todo ese ejercicio corporal que hacen no tiene ningún valor para Dios. Ninguno. Amén. Y tal como David lo hizo allá, estos replican el modelo. Hagamos como David. Pongámosle luces, pongámosle instrumentos para que vengan. Los conquistan con caramelitos y nunca se convierten. Razón tenía el Señor cuando le dijo a los fariseos, hoy día tenemos fariseos modernos, Sí. ¿ya? Pero el mismo espíritu farisaico que había en ese tiempo, ¿ya? Y le dijo que ellos hacían a los hombres 2 veces más hijos del infierno. Porque en vez de llevarlos a Dios, ¿ya? Más los apartan. Sí. Más condenación les ponen encima. Entonces, es importante no mirar en menos este atributo de Dios, porque tiene que ver también con nuestra salvación. Amén. Él es el que puede guardar, tal como lo dijo el apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 1, verso 12. Él tiene el poder para guardar nuestro depósito hasta el día del Señor. Amén. Eso. Amén. Ya vamos cerrando con esta última ronda. Hay un ejemplo claro, ¿cierto?, en Apocalipsis de Juan. Usted sabe que Juan el amado se recostaba en el pecho del Señor, ¿verdad?
Pero mire la diferencia que hay en Apocalipsis. Dice que, voy a leer un poquito, dice, del verso 15, capítulo 1, dice, sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. No se le recostó en el pecho, porque tampoco lo conoció de esa manera. ¿Ah? Lo describe, le puso, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Murió en debilidad y resucitó en poder, en gloria. Aleluya. Ese es nuestro Dios. Como decía mi hermano Leo, un guerrero, ¿verdad? Un hombre de guerra. ¿Qué podíamos nosotros argumentar en alabanza a nuestro Dios? Y darle gracias a Dios por tener a este Dios tan grande, hermanos amados. Porque Dios se puso en nuestro camino. Porque ni siquiera nosotros lo buscábamos. Y esto es lo maravilloso, hermano, que debemos dar todos los días gracias a Dios por su misericordia. Hoy día muchos murieron rechazando esta verdad, rechazándola. Pero pase lo que pase, hermanos amados, debemos esperar. Pablo dijo, yo sé a quién he creído. Dios le bendiga, hermano Alberto. Amén. Dios bendiga a nuestra hermana María Sobarzo, que dice el Señor Jesús bendiga a cada uno de sus siervos que están exponiendo su palabra. Dios le bendiga, mi hermana, también en su programa, donde también usted expone la palabra. Nuestra hermana Daniela Fernanda dice amén, amén. Hermana Roxana Jara Osorio dice que Dios, con o sin nosotros, va a seguir siendo todopoderoso. Amén. Claro que sí. Amén. Y saludamos a nuestra hermana Osmilda Torres Muñoz, que si no me equivoco es de Cuba. De Cuba, amén. Sí, de Dios Cuba. le bendiga grande y poderosamente. Estaba poniendo atención cuando mi hermano Leo explicaba de Satanás cuando quiso tentar al Señor. Recordemos que le dijo, di que estas piedras se conviertan en pan. Amén. Dice un dicho secular, el zorro pierde el pelo, pero no pierde las mañas. ¿Cómo tentó a Eva? De la misma manera. Comiendo Sí, de lo prohibido. Sí. Usó la misma técnica con el Señor, pero no le resultó. Amén. No le resultó para nada. Y Abraham le dijo, anda delante de mí y sé perfecto. En ese momento, cuando el Señor se aparece, dice Abraham, todavía no era Abraham, ¿cierto? Sí, a ver. Y tiene 90 años cuando se le aparece y se siguió perfeccionando Abraham, claro que lo hizo. Por eso es que fue llamado padre de multitudes. Sí. Abraham tiene 90 años, anda delante de mí y sé perfecto. Yo soy el omnipotente, yo puedo hacer todas las cosas, no importa que tenga 100 años. 99 tenía, hermano. 99. Pero a esa edad te voy a dar el hijo que tú estás esperando. ¿Cuántos pensamientos pasarían por la mente de Abraham? Bendiciones para nuestra hermana Elizabeth Sáez, que también nos está saludando. Dios le bendiga grandemente, mi hermana Elizabeth. Tiene 99 años y igual, porque yo no cambio, porque en mí no hay sombra de variación ni de mutación. Aleluya. Te prometí un hijo y te voy a dar un hijo. Aleluya. Y dice la Escritura que Abraham creyó en esperanza y contra esperanza, ¿no es cierto? Y eso es lo que, como digo, tenemos que transportarlo a nuestra vida presente. Muchas veces nos desesperamos. Yo tengo que admitirlo. A mí pasaron 11 años para que el Señor me sellara con el Espíritu Santo. Pero ocurrió una cosa. Me bautizó el Señor con el Espíritu Santo y a los 3 días ya el pastor me había puesto a predicar en el púlpito. Posteriormente se me entregó la escuela bíblica
y fue una tremenda bendición. Ni le cuento cuántos años esperé para que el Señor me diera una casa, pero sí me la dio. Aquí está, donde no había nada, donde no teníamos recursos económicos, donde vino un terremoto. Dios sacudió la tierra, derribó la casa que era prestada, donde estábamos viviendo, y en medio de todo ese caos me llega una carta del gobierno y me dicen que salí favorecido con un subsidio, y hoy día ese Dios todopoderoso, ese Dios omnipotente, Aleluya. del cual estamos hablando, Él hizo que donde no había nada, hoy día haya una casa. Gloria Y a a eso Jesús. yo le llamo milagro. Por ejemplo, desvivirse, amanecerse trabajando y no tener tiempo para las cosas de Dios. Es fácil edificar una casa, Sí. pero ver algo donde no había nada, porque no había ni teníamos nada, eso para mí es un tremendo milagro. Y en cuanto a los milagros, fíjense que los apóstoles vieron muchos milagros, Sí. Amén. pero no conversaron mucho los milagros. ¿Saben por qué? Porque ellos tenían claro que era la palabra la que nos volvía vacía, que era la palabra la que iba a efectuar cambios profundos, radicales, y porque en el fondo la palabra es Dios, como dice San Juan capítulo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y la palabra tiene el mismo poder que este Dios todopoderoso tiene. A Él solo le basta decir que se haga esto y Amén. se hace, ¿no es Amén. cierto? Si no, tendríamos que decir, ¿cuántos le ayudaron al Señor a hacer el universo? Él lo hizo solo. Amén. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Dios, grande. Amén. Mi hermano, hay una expresión que me gusta mucho en la Escritura y está en Lucas capítulo 8. Dice que cuando vino la tempestad, Jesús dormía. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos, una voz de exclamación. Despertando él reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hizo bonanza. Y le dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Ese es el Dios que servimos. El que tiene todo el poder. Y no debe caer ni una pizca de duda, hermano, en nuestros corazones. Pase lo que pase, venga lo que venga. Debemos estar confiados, como Salmista David dijo, que aunque un ejército acampe alrededor, mi corazón estará confiado. Hermano Leo, Dios le bendiga. Bueno, para despedirme voy a ser breve, ¿cierto? Voy a hablar nuevamente de lo que tiene que ver con este atributo tan maravilloso de nuestro Dios y que nos favorece también mucho. Judas, la doxología de Judas, en el versículo 24 dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, ¿ya? No con pena, no con llanto, con gran alegría, aquel que es poderoso, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, Amén. imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Ahí, con eso me despido. Esto se explica solo. Amén. Su palabra se explica sola. Bien. Aquel que es poderoso para guardar sin culpa y sin mancha, presentarnos sin mancha delante de su gloria, con gran alegría. Amén. Y cuando nos vamos, no nos vamos tristes. No. Ay, que se me quedó el perro, se me quedó el gato. ¿Qué va a pasar con mi primo, con mi tía? Nos vamos con alegría. Aleluya. Amén. Nuestra naturaleza cambia y nos vamos con el Señor. Amén. El Señor Jesús les bendiga mucho, mi hermano Alberto, un gusto siempre, pastor, y a todas las hermanas y hermanos que han estado conectados esta noche. Gracias, hermanos. Gracias, hermano. El próximo viernes nos vemos nuevamente, si Dios así lo permite.
con la omnisciencia de Dios. Todo Amén. lo sabe todo. Amén. Mi hermano, un Amén. gusto, privilegio de haber estado. Gracias al Señor. Hermano Alberto, usted nos despide. Hermano Alberto, usted nos despide. Amén. Amén. Dios bendiga a nuestro amado pastor Humberto Fuentes Álvarez, que ahí también está confirmando con un amén Amén. la Amén. palabra del Señor, y nuestra hermana Roxana, me gusta su bendición que nos envía. Sean muy bendecidos, prosperados y victoriosos, hermano Alberto Catejo, Leopoldo Prieto, pastor José Pérez, Gracias. junto a su familia. Gracias por compartir Padre Cristo, Señor. Amén. Amén. Muchas gracias. Dios omnipotente, Padre Celestial, Bendito. que esta bendición que nos envía mi hermana Roxana Jara Gloria. sea una realidad sobre cada uno Amén. de tus Amén. siervos y siervas que Aleluya. nos han acompañado a través de la señal, aquellos que tal vez en diferido vayan a ver Aleluya. también esta reflexión, Gracias. y así se extienda Amén. a todos los domésticos en la fe Bendito. a lo largo de toda la tierra. Bendito. Que esa bendición que enriquece, que no añade con ella tristeza alguna, Gracias. se derrame Aleluya. sobre toda la iglesia del Dios vivo Aleluya. a lo largo de toda la tierra, Aleluya. en el nombre de nuestro gran Dios Gracias. y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Gracias. Amén. Nos vemos el viernes, si Dios así lo permite. Amén. Paz de Cristo. Bendiciones. Amén. Amén. Hasta el viernes. Paz de Si Dios Cristo. quiere. Amén. Amén.